Hola amigos de Puntaje Nacional, bienvenidos al módulo de microbiología y en esta primera entrega vamos a analizar las generalidades de la microbiología, así como la microbiología asociada con los virus. Para comenzar vamos a hacer un par de definiciones y tenemos que entender que la microbiología es la rama de la microbiología que se encarga del estudio de los microorganismos, recordando que un microorganismo es un tipo de organismo biológico que solamente es posible analizar mediante la herramienta microscopio. La microbiología hay que entender que está subdividida en diferentes ramas o subdisciplinas, entre las cuales podemos incluir la bacteriología, la virología, la micología, que los vamos a analizar más adelante, debido a que cada microorganismo tiene propiedades muy específicas para poder agruparlos dentro de categorías generales. Un poco de historia para adecuarnos un poco dentro de lo que es la microbiología. Tenemos que entender que la historia de los microorganismos o el análisis de los microorganismos comenzó con Anton van Leeuwenhoek, con los organismos al que él llamó animáculos, recordando en las clases del módulo común de célula, que él pudo analizar o estudiar distintos tipos de organismos como son los protozoos, a los que llamó animáculos cuando los observó con su microscopio. Eugenio Espejo introdujo un concepto muy importante en el siglo, aproximadamente en el siglo XIX, que era asepsia y antisepsia, que los vamos a analizar más adelante. Louis Pasteur es considerado el padre de la microbiología por todas las contribuciones que él hizo, no solamente la pasteurización. Y Robert Koch formuló lo que conocemos en medicina como los postulados de Koch, y principalmente una de las cosas importantes que él estudió, que hasta la actualidad son utilizadas en este país, son las propiedades asociadas al bacilo de Koch, o el conocido como Mycobacterium tuberculosis, que es el causante de muchas variedades, pero principalmente de la variedad pulmonar de tuberculosis. Y finalmente viene un avenimiento bien importante de algunas partículas que no se podían retener a través de los filtros que diseñaba Pasteur o que diseñó Fleming en su determinado contexto, que fueron los virus. Y principalmente el primer virus que se descubrió fue el virus del mosaico del tabaco, y eso introdujo un dogma muy importante a nivel de la biología, principalmente porque el estudio de los virus, que eran partículas que no podían ser observadas con un microscopio y que sí afectaban la fisiología basal de una célula, fue muy importante. Algunos principios generales de la microbiología son el empirismo y la especulación. La especulación se utilizó antiguamente principalmente porque no existían los medios empíricos suficientemente avanzados para poder comprobar las hipótesis que fabricaban los científicos de aquella época. Básicamente, como está escrito en la diapositiva, es atribuir un fenómeno a un hecho sin tener pruebas de ello. Por ejemplo, la generación espontánea. Y el empirismo es cuando se comenzó a utilizar el método científico para dar credibilidad a las especulaciones. Es decir, si yo creía que la generación espontánea era la aparición de microorganismos en la materia putrefacta sin mayor explicación, acá yo iba a utilizar un método científico a través de un procedimiento experimental que permitiera comprobar que mis observaciones o mi pregunta investigativa tenía alguna correlación con lo que yo podía observar. Hay distintas áreas de estudio de la microbiología. Básicamente, una de las áreas más importantes de la microbiología es la microbiología de la salud, en la cual podemos dividir la microbiología clínica y la microbiología médica, pero no es tan importante adentrarnos en ese tema. También se estudia la microbiología ambiental, sobre todo el efecto que tienen los microorganismos a nivel de diferentes ecosistemas. La microbiología evolutiva, sobre todo por la teoría del ancestro común biológico. La microbiología industrial, que no deja de ser importante el uso de los microorganismos a nivel industrial, por ejemplo, en la fermentación alcohólica, en la fermentación láctica y también en lo que es la utilización de microbiología a nivel, por ejemplo, de la producción del cobre. La microbiología espacial, que es una de las teorías más importantes que se están estudiando, sobre todo por la correlación con la teoría de la panspermia del origen de la vida, y en algunas asignaciones especiales, por ejemplo, como las que le acaba de nombrar, en la microbiología de los alimentos, sobre todo en la fermentación que se utiliza para fabricar pan y para fabricar bebidas alcohólicas. Estas son las subdisciplinas más amplias de la microbiología, que es importante comprender. La bacteriología, que la vamos a analizar en otra parte de esta entrega de microbiología, es toda la rama de la microbiología que se dedica al estudio y la dinámica de las bacterias. La virología, que es lo que vamos a analizar en esta clase, se encarga del análisis y la dinámica de los virus. La micología se encarga del análisis de los hongos, principalmente, tanto filamentosos como levaduriformes. La ficología se encarga del estudio de las algas,
principalmente algas microscópicas, y la parasitología, si bien no en toda la rama de la parasitología se estudian microparásitos, como son los protozoos, sino que también se pueden estudiar organismos pluricelulares, como son algunos helmintos o algunos gusanos que tienen comportamiento parasitario. ¿Dónde se aplica la microbiología actualmente? Y esto sí que es importante. Porque las bacterias fijadoras del nitrógeno, como por ejemplo las bacterias del género Rhizobium, como vistas en el módulo común, son muy importantes, básicamente porque si no se fija el nitrógeno, los demás organismos no podemos obtener nitrógeno de ninguna otra manera. El ciclo del carbono también es muy importante porque las bacterias son muy importantes para los organismos que caen al suelo, una vez que ya han fallecido. La microbiota comensal es un concepto muy importante a nivel de medicina también y a nivel de otras ciencias que estudian el cuerpo humano u otros metazoos. Y es una característica muy importante de algunos organismos y una relación simbionte muy importante. Consiste básicamente en toda aquella gama de bacterias que pueden vivir en determinadas localizaciones del organismo y que proveen ciertas propiedades que ayudan a ese organismo más grande a poder vivir. La fermentación industrial, que es lo que hablábamos antes, la producción de antibióticos es muy importante, sobre todo en la clase de bacterias vamos a entender que la producción de antibióticos, y no solamente la producción de antibióticos, sino que también la producción de biocompuestos, como son la insulina, la hormona del crecimiento, se fundamenta básicamente en la creación de un plásmido, que vamos a hablar en la clase que sigue de bacterias de lo que consiste un plásmido, y la inoculación dentro de una bacteria, la integración a su cromosoma y la producción, biológicamente hablando, de productos correctos que pueden ser empleados terapéuticamente en medicina y también en investigación biológica. Entonces, ya habiendo hablado de las generalidades de la microbiología, vamos a entrar al análisis de los virus en lo que afecta a la microbiología viral. Hay que hablar un poco de la taxonomía actual de los seres vivos, recordando que los seres vivos están divididos en 3 reinos diferentes, en el reino bacteria, en el reino eucaria y en el reino arquea. Y vale decir que en este análisis, como se ve en la clase de evolución, las bacterias y las arqueas, que antiguamente se consideraban de la misma familia, es decir, todas eran bacterias, actualmente no lo son. Y se ha comprobado que la dinámica bioquímica de las arqueas está más relacionada con las eucarias que con las bacterias. Pero en ninguna parte de las ramas de este árbol taxonómico podemos ver a los virus. Y eso tiene una importancia muy fundamental que ustedes tienen que lograr entender, que es la pregunta del millón: ¿qué es un virus? Y hay que entender que el virus es un agente infeccioso, microscópico y que requiere una célula huésped obligatoriamente para poder replicarse. Los virus no tienen metabolismo, es decir, no tienen reacciones catabólicas ni anabólicas, ni tampoco pueden reproducirse de manera autónoma. Por lo tanto, si le faltan 2 propiedades fundamentales para poder considerar un ser vivo como vivo, no son seres vivos. Por lo tanto, se consideran una partícula que se encuentra al límite de la materia inerte. Y algunos autores, y es un punto importante del estudio actual, los consideran cristales, puesto que la replicación que ellos realizan se parece de alguna manera en el crecimiento de un cristal. Hay preguntas que aquí tienen que abrir su mente y empezar a cuestionarse muchas cosas, que es la pregunta de dónde salieron los virus. Si no son seres vivos, ¿para qué existen? ¿Cuál es su rol? Y existen distintas teorías que abarcan distintas hipótesis al respecto del origen de los virus, y hay que tener algunas consideraciones. Y una de ellas es que muchas proteínas virales tienen proteínas homólogas en células que existen actualmente, tanto en células procariotas como en células eucariotas. También es importante considerar que algunas proteínas virales se encuentran en virus que son capaces de afectar a los 3 dominios de la vida, tanto el dominio bacteria como el dominio arquea y el dominio eucaria. Por lo tanto, eso significa que este virus que tiene estas proteínas es muy antiguo. Y algunas estructuras proteicas de las cápsides virales se originan de manera independiente, o se cree que se originaron de manera independiente antes que el ancestro celular común. Por lo tanto, la aparición de los viriones como mecanismo específico para la difusión de genes, en base a los antecedentes que han aparecido, no tiene explicación a la fecha. Por lo tanto, existen distintas teorías en base a los distintos roles que pudiese tener un virus. Y existen 3 teorías principales. Una de las teorías es la teoría de la regresión, en que dice que un virus en un determinado periodo de tiempo fue una pequeña célula
que podía infectar algunas células más grandes y más complejas, y con el tiempo, los genes que estas células pequeñas no necesitaban para poder establecer esta relación parasitaria fueron desapareciendo y formando los virus. Otra teoría es la teoría del origen celular, en la cual dice que los virus pudiesen haber evolucionado a través de fragmentos de DNA o de RNA móviles que actualmente se conocen como tramposones o plásmidos en el caso de los fragmentos pequeños de DNA, que escaparon de un organismo más complejo y que pudieron formar complejos para protegerse en base, por ejemplo, a las cápsides virales, y pudiesen protegerse de esa manera para poder transmitirse. Y una de las teorías más aceptadas y más estudiadas en este momento es la teoría de la coevolución, en base de que se establece que en la misma sopa primitiva que se cree que dio origen a la primera célula, dio origen también al primer virus, y que los virus evolucionaron paralelamente a lo que es el desarrollo celular, y si bien las células generaron complejos unicelulares y posteriormente organismos pluricelulares, se cree que los virus evolucionaron dependientes de las células, pero de manera paralela. Y es por eso que los virus comparten muchas biomoléculas que también utilizan las células. Entendiendo un poco la estructura de un virus, hay que entender algunos conceptos en el cual, por ejemplo, una partícula viral completa, es decir, cuando estamos hablando de un solo virus, le podemos también asignar o se le asigna la palabra virión. Por eso cuando hablamos del virión hepatitis B, virión hepatitis C, virión VIH, estamos hablando de una sola partícula. Hay 4 tipos de formas principales, si bien pueden haber variedades, las 4 tipos de formas que ustedes tienen que manejar son las siguientes: los virus helicoidales, los icosaédricos, los virus que poseen envoltura plasmática y los virus complejos. Y esto se entiende mucho más en este diagrama. Un virus, por ejemplo, un virus helicoidal es un virus del mosaico del tabaco, que fue el primer virus descubierto. Si se fijan, tiene una estructura, un capsómero, que es una especie de membrana compuesta por solamente proteína, y que en su interior se encuentra el material genético. Los virus icosaédricos son virus que tienen forma de icosaedro y que en su interior se encuentra el material genético, y principalmente por fuera se encuentra el capsómero, o como bien podemos hacer la analogía, como la cáscara hecha de proteína, en el mismo caso, por ejemplo, el virus del mosaico del tabaco. Los virus con membrana son virus más complejos y que requieren ciclos de replicación que per se son más complejos, y en este caso tenemos el ejemplo de los virus influenza o el ejemplo del VIH o el virus inmunodeficiencia humana. Y los virus complejos son virus que poseen estructuras que realmente llaman la atención y son muy utilizadas en la ciencia ficción, y acá el ejemplo más conocido son los fagos y el bacteriófago T4 o el bacteriófago T2, en el cual podemos fijarnos que este virus tiene una cabeza, tiene una cola y tiene como una especie de patas que le sirve como para anclarse a una célula diana, poder inocular su material genético y luego se vuelve a ensamblar al interior de la célula. Y en detalle tenemos distintas estructuras que hay que comprender, y que un virus, como no está vivo, no vamos a encontrar organelos como en el caso de algunas células, ni vamos a encontrar complejos moleculares como por ejemplo los ribosomas, sino que vamos a encontrar cosas bien esenciales. Imagínense un virus como una bolsita que tiene solamente lo necesario para poder replicarse. Y nos vamos a ir al ejemplo del virus inmunodeficiencia humana, y que después lo podemos extrapolar a otros distintos tipos de virus. El virus de inmunodeficiencia humana, si bien no vamos a entrar en el detalle de las proteínas que tiene, sino que dichas proteínas las vamos a analizar cuando analicemos el VIH como tal, nos fijamos que todo virus tiene un componente de ácido nucleico, ya sea DNA o RNA, en su interior, junto a las enzimas que requiere el virus para poder replicarse de manera inicial. Todo esto, algunos virus poseen una nucleocápside, que es una envoltura proteica que protege al ácido nucleico, algunos no la tienen, y sí es importante que todo el virus está envuelto en una capa proteica que se denomina cápside. Algunos virus, como el mosaico del tabaco, tienen una cápside externa y esa es toda su protección, o como el bacteriófago que podemos ver hacia el lado izquierdo. Pero en el caso de los virus con envoltura, está la cápside, tienen una matriz alrededor de la cápside y además poseen una envoltura, y esta envoltura está compuesta de membrana plasmática modificada que posee algunas proteínas esenciales para la función de reconocimiento de la célula diana. En el caso de la inmunodeficiencia humana, del virus de inmunodeficiencia humana, posee las glicoproteínas GP120 y en el interior la GP41, que lo vamos a analizar después. El genoma de un virus, como les dije recién, que podía ser RNA o DNA, es importante de entender porque no siempre vamos a encontrar un complejo biológico que tenga la funcionalidad de tener RNA o DNA como genotipo.
Por lo tanto, es importante entender que el genoma viral puede tener varias formas, puede ser lineal o puede ser circular, y puede tener distintas estructuras. Puede estar compuesto de RNA o puede estar compuesto de DNA. Incluso el DNA que puede componer a los genomas virales puede ser monocatenario o puede ser bicatenario, al igual que el RNA que puede componerlo. Y como les había dicho, puede ser lineal o puede ser circular. Y solo para el caso de los RNA monocatenarios, vamos a hablar de un RNA positivo o sentido positivo y un RNA negativo o sentido negativo. Y básicamente esta diferencia se hace en el sentido de orden que tienen los nucleótidos que lo componen, y principalmente la función o la diferencia que se puede establecer es que el RNA positivo o el RNA monocatenario de sentido positivo puede ser traducido inmediatamente a una proteína en la célula huésped. Sin embargo, el negativo tiene que ser transformado a DNA y luego tiene que ser nuevamente transcrito a RNA y después traducido. Es decir, los RNAs que poseen los retrovirus, que efectúan la transcripción reversa, tienen RNA de sentido negativo. ¿Cómo se clasifican los virus? Y esto es bastante importante porque puede ser o llegar a ser complicado entender cómo se clasifican los virus, porque existen muchísimos tipos de virus, pero van a ver que es bastante fácil. Principalmente la clasificación más amplia, es decir, si yo tengo una sopa de virus, la primera clasificación que yo voy a hacer es si son virus DNA o si son virus RNA. Es decir, clasificar el virus en base al tipo de material genético que posee. Luego, vamos a evaluar la forma que tiene el virus, es decir, un virus DNA que tiene forma icosaédrica o un virus DNA que tiene forma helicoidal. Y finalmente se evalúa si tiene o no tiene envoltura. Y esto es súper importante. Acuérdense que no todos los RNA virus son retrovirus. Solo significa que un RNA virus tiene RNA como material genético. Pero solamente los virus que poseen RNA de sentido negativo pueden clasificarse como retrovirus porque tienen que efectuar la transcripción reversa. Y esta es una tabla extraída de un libro de microbiología que es bastante cómoda para poder establecer los ejemplos, distintos ejemplos de cómo se pueden clasificar los distintos virus. Y como les decía, la primera clasificación se hace en base al tipo de material genético, luego se hace en base a la forma y después se hace en función a si tiene envoltura o no tiene envoltura. El ciclo viral es muy importante entender, y el ciclo viral básicamente tiene como función: en cuanto a la partícula viral o al virión llega a la célula, la infecta, el virus se replica y vuelve a salir para poder infectar otras células que se encuentran cerca. Y es dividido en dos grandes fases: una parte lisogénica y una parte lítica. La parte lisogénica del ciclo viral significa básicamente que la célula está infectada con el virus, pero la célula no es destruida. Sin embargo, un sitio cromosómico en particular de esa célula está utilizado por el genoma del virus, el cual va a tener que, en algún momento que decida replicarse, va a comenzar la transcripción de estos genes particulares, que además tienen regiones que potencian su transcripción, o regiones enhancers, y va a aumentar la cantidad de carga viral que posee la célula dentro del citoplasma. Pasando a la fase que se conoce como fase lítica, que podemos asociarla con la palabra lisis, en el cual por la cantidad de virus que posee la célula se revienta por la replicación activa que tiene el virus. ¿Y qué fases tiene un ciclo lítico en el caso de las bacterias? La primera fase obligatoria es la fijación, en el cual el virus se une a la célula diana a través de complejos de interacción principalmente mediados por glicoproteínas de membrana. Luego viene la fase de penetración, en el cual el virus entra a la célula, o bien el genoma viral puede entrar a la célula. En el caso de las bacterias es importante entender que se inocula el genoma, principalmente porque los virus que afectan las bacterias en general inoculan el genoma, como en el caso de los fagos que habíamos hablado. Luego viene una fase de eclipse, en el cual podemos decir que el ciclo lítico pasa a la modalidad lisogénica, en el que no se ensamblan viriones, pero se están produciendo muchas copias de RNA y se producen enzimas de estructuras de DNA. Finalmente viene la fase de ensamblaje, en el cual los capsómeros se unen y se comienzan a formar nuevamente las proteínas las proteínas virales o los viriones, las partículas virales, perdón, y luego viene la lisis, en que la célula se destruye y se liberan los viriones. Y acá tenemos un ejemplo en que una célula en el número 1 es reconocida por un virión, y luego en 2 se inocula el material genético marcado en rojo del virus, y esta célula puede dirigirse hacia distintas fases. Una es la fase en la cual se encuentra
en ciclo lisogénico, en B, y luego este ciclo lisogénico puede activarse por determinados factores y pasar al ciclo lítico denominado con la letra A. Y con eso el virus comienza a ensamblarse, se ensamblan los viriones dentro de la célula revienta y los virus salen liberados al medio en que se encuentren. En el caso de la célula eucariota es bien parecido, la fijación es igual, la penetración es distinta porque aquí generalmente se inocula la nucleocápside viral a la célula, no se inocula el material genético desnudo. Luego acá viene un despojo en el cual la nucleocápside es degenerada para poder dejar el material genético viral libre. También viene una fase de eclipse y que en algunos casos, por ejemplo del VIH, es bastante prolongada. Luego viene el ensamblaje en que se ensamblan los nuevos virus. Y viene la lisis en que se rompe la célula y se liberan los viriones. En algunos virus, como por ejemplo el VIH, no ocurre lisis completa, sino que el virus aprovecha cierto segmento de la membrana plasmática del CD4 y le roba un pedazo de membrana y se va con la membrana. Aunque cuando la replicación es muy activa, inevitablemente el CD4 es destruido. Este es un punto muy importante en cuanto a mecanismos sanitarios, que son las enfermedades humanas que se relacionan con los virus. ¿Y por qué les pongo una imagen de una electroforesis que previamente fue realizado o se realizó una PCR para identificar el virus? Y es porque los virus son una importante área dentro del estudio de la microbiología clínica, principalmente porque algunos virus son muy transmisibles, no se ven con microscopio óptico y pueden causar enfermedades bastante graves. Y el único diagnóstico que nosotros podemos emplear, o técnica diagnóstica que podemos emplear para reconocer algún virus, es la PCR, recordando que la función de la PCR, o la reacción en cadena de la polimerasa, es replicar un segmento, un material genético que pillamos por ahí, que no sabemos ni siquiera si es de bacteria, o si es de virus, o si es de virus RNA o virus DNA, y lo podemos a través de una electroforesis tratar de tapificar, o en algún segmento, según el peso molecular de la secuencia, y ver de qué virus se trata o qué bacteria se trata. Recuerden que cada virus tiene una vía de transmisión propia, que puede ser aérea, a través de las gotitas de Fligui, que vamos a ver después, por contacto, vía parenteral, vía sexual, etc. Y aquí tenemos un overview de todas las infecciones virales que pueden afectar al organismo humano que han sido descritas. Tenemos infecciones que vamos a partir por el ojo, en el cual, por ejemplo, puede ser afectado por un herpes simple, el adenovirus, que puede generar una conjuntivitis bien particular, o el citomegalovirus, que también puede afectar en la zona del ojo. En cuanto al pulmón, que también es importante por el tema de las infecciones respiratorias, tenemos los virus de influenza estacionaria, los virus de influenza tipo A y B. También tenemos el virus parainfluenza, que genera un cuadro parecido al virus influenza pero más leve. El virus sincicial respiratorio, que es un virus muy importante a considerar en cuanto a los lactantes menores. El adenovirus, que es bastante famoso, y el coronavirus. En otros sistemas tenemos también los que producen mielitis, como el virus polio y el virus linfotrópico T humano tipo 1 o HTLV tipo 1, que son más raros. Los que pueden generar gastroenteritis o cuadros gastroentéricos son el adenovirus, el rotavirus, que es muy importante sobre todo en los niños que asisten al jardín infantil, los norovirus, los gastrovirus y los coronavirus también. Si se fijan, algunos virus no solamente afectan un determinado aparato o sistema, sino que pueden afectar varios sistemas o varios aparatos, o afectar un aparato y un sistema. El virus Coxsackie es muy importante de considerar el tipo B en cuanto a cuadros de tipo pancreáticos, cuadros cardiovasculares. En cuanto a las infecciones de la piel, sí son importantes destacar el virus varicela, el virus herpes simple, pero es más raro, el virus tipo 6. Otro importante también, bueno, la rubiola y el virus Coxsackie tipo A. En cuanto a cuadros de la faringe, principalmente, tenemos el virus Epstein-Barr, que es el virus asociado a la mononucleosis, el citomegalovirus y también, nuevamente, el adenovirus. Y bueno, a los que se les denomina los virus por enfriamiento, tenemos el rinovirus, que es el principal virus causante del resfrío común, y el virus sincicial respiratorio y el parainfluenza, que están relacionados con los cuadros que uno como inocentemente asocia a los cambios de temperatura. Y tenemos virus que pueden generar cuadros de encefalitis o meningitis viral que son bien complicados y que hay que tener bien en consideración en el caso que se presente la patología. Sin dejar de lado, obviamente, a los virus que pueden generar enfermedades por transmisión sexual, como el herpes simplex tipo 2, que genera el herpes genital, el papiloma humano y el VIH.
Este es un punto a considerar y es recomendable que hayan estudiado la respuesta inmunológica antes de establecer las defensas que nosotros empleamos para defendernos de las infecciones por virus, que es la respuesta inmunológica contra los virus. Recordando que la respuesta inmunológica a grandes rasgos se divide en una respuesta inmunológica para los microorganismos que son extracelulares como para los microorganismos que son intracelulares. Y recuerden que los virus son intracelulares. Por lo tanto, los virus, la respuesta inmunológica que va a actuar en caso de infección con virus depende de la respuesta innata, es decir, la respuesta que no es específica y que es la respuesta dependiente de las células presentadoras de antígeno, y la respuesta inmunológica adaptativa, que es la respuesta específica, pero la adaptativa celular, que es dependiente de los linfocitos TCD8 y que depende también de la presentación del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Entonces, recuerden que los virus, como están ensamblándose dentro de la célula, van a poder exhibir un patrón molecular asociado a patógeno, un PAMP, a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Por lo tanto, pueden ser reconocidos por el sistema retículo endotelial, que está conformado por las células presentadoras de antígenos por excelencia, que son los macrófagos y las células dendríticas. Y cuando el virus presenta a través del CMH tipo 1, los CD8, es decir, los linfocitos TCD8 y los linfocitos natural killer, reconocen que esta célula está infectada e inducen apoptosis para que esta célula se suicide, pero que a su vez el patógeno que se encuentra dentro de ella sea parte también de este suicidio. Y así se evita que esta infección se propague. Y es fundamental la coordinación de linfocitos T-helper para poder coordinar la respuesta innata y celular en estos casos, al igual como otras respuestas dependientes de bacterias. Existen fármacos que pueden ayudar a inhibir la replicación del virus y que son muy importantes en patologías bien complicadas, como por ejemplo lo fue la influenza H1N1 en su determinado momento, o como lo es actualmente el síndrome de inmunodeficiencia adquirido o el SIDA. Y el objetivo que tiene la terapia antirretroviral o utilizar fármacos antivirales es inhibir, como dijimos al principio, la replicación viral, y por otra parte mantener o tratar de balancear la homeostasis sistémica sin perturbarla. Por lo tanto, para inhibir la replicación viral es obligatorio saber a cabalidad los pasos enzimáticos que cada tipo de virus tiene para poder replicarse. Y algunos ejemplos de fármacos antirretrovirales que yo creo que más de alguno ha visto o quizás ha utilizado es el aciclovir, que es muy utilizado para el tema de los herpes principalmente, y es porque es un inhibidor de la DNA polimerasa viral preciso de los herpes simples tipo 1 y 2, herpes simplex virus, y el Epstein-Barr, que es de la misma familia, causante de la mononucleosis. Y el aciclovir se encuentra en presentación de crema o en presentación de pastillas que se consumen vía oral. Y otros fármacos que no son tan comunes de utilizar es el Tamiflu, que el compuesto activo es el oseltamivir, que es un inhibidor de la neuraminidasa viral, principalmente del virus influenza H1N1, de la influenza A y de la influenza B. Y otros más raros todavía, que solamente están prescritos para los pacientes que son portadores de VIH, son los inhibidores de las transcriptasas inversas, que se ocupan en conjunto con un tipo de fármaco que son antiproteasa, y en conjunto constituyen la triterapia antirretroviral empleada en los pacientes VIH positivos. Es importante también que tengan en consideración que los virus no solamente afectan animales o metazoos, sino que también pueden infectar plantas y también pueden infectar otro tipo de organismos como son las bacterias. Los virus actualmente tienen aplicaciones biotecnológicas muy importantes, sobre todo con el tema de los fagos, principalmente porque son fáciles de manipular in vitro, y el uso que tienen actualmente es para sintetizar una cadena de DNA in vitro. Se le inocula a este fago y este fago es capaz de inocular este producto a una bacteria determinada, y este segmento de material genético se integra al cromosoma y esta bacteria comienza a transcribir el producto que se le fue integrado a este fago. Por ejemplo, el gen de la insulina para sintetizar insulina. Hasta aquí vamos a dejar la primera parte, porque lo que vamos a analizar a continuación son todas las propiedades y dinámicas del virus VIH y del síndrome de inmunodeficiencia adquirido.